Pues buenas tardes a todos. Este, Les agradecemos su asistencia a este seminario de parte del Laboratorio de Rheología y Fenómenos de Transportes de la UMIES, de la FES Zaragoza Campus 2. Este seminario que organizamos y llevamos a cabo todos los viernes al mediodía y que menciono los coorganizadores, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el maestro Luis Ramírez Torres, la maestra Dominga Ortiz Bautista y el doctor Luis Medina Torres. Somos parte del equipo que organizamos estos seminarios y donde presentamos temas generalmente de los alumnos, a veces tenemos invitados, a veces nosotros mismos presentamos algún tema que estamos realizando de investigación y generalmente son temas relacionados a rheología y fenómenos de transporte, que es nuestra área de investigación, y a veces no solamente eso, sino también temas relacionados con nuestra carrera de ingeniería química. En esta ocasión, pues nos acompaña la alumna Nava Rivera Estefanía, y le voy a pedir a su asesor, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que haga la presentación, y nuevamente Claro, bienvenidos. claro, primero que nada, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, realmente es una persona que yo aprecio muchísimo, que queremos mucho, Estefanía. Es alumna de este grupo, cursó LTP con nosotros en octavo semestre y está desarrollando un proyecto en conjunto con la Universidad de Canadá, la Universidad de McGill. Es un proyecto que yo traje de allá, que estuvimos discutiendo aquí con el doctor Fausto y con el doctor Luis, y su trabajo versa básicamente en la respuesta en sistemas dinámicos. Estos sistemas dinámicos presentan una infinidad de aplicaciones, medios porosos, sistemas eléctricos, también medios en campos magnéticos, en sangre con colesterol, y ella va a aplicar, este sistema lo va a aplicar en la electrorreología de un fluido que está directamente relacionado con la capacidad auditiva del ser humano. Entonces aquí va a presentar las bases y este es su proyecto de tesis. Es claro que en esta etapa va a presentar su proyecto, va a terminar su tesis y vamos a tratar de mandar esto en una publicación dentro de este semestre. Así que muchísimas gracias y pues bienvenida, Estefanía, esta es tu casa. Y pues muchas gracias por todo, ¿no? Y vamos a platicar lo que estuvimos ayer hasta las 10 de la noche casi. Así que vamos a trabajar, ¿ok? Gracias. Que tengan todos buen día. Muchas gracias, doctor Edson. Yo soy su servidora, Estefanía Nava. Y bueno, les voy a presentar lo que son los avances más recientes de mi proyecto de investigación en la tesis. El título de esta presentación es la transforma integral de Fourier aplicada a la descripción de un fluido viscoelástico de Burgers modificado que fluye en geometrías cilíndricas. Ok, aquí en la imagen podemos observar lo que es un coágulo sanguíneo que, bueno, causa varios problemas a la salud y podemos representarlo representarlo matemáticamente como en la figura de la derecha, en geometrías cilíndricas, con tubos concéntricos o en la superior. Esto puede aplicar a cualquier otro sistema viscoelástico que pueda presentar ya sea obstrucción periférica o central, no solo a un coágulo sanguíneo. El contenido de este seminario es la introducción, los antecedentes, la motivación, los objetivos, desde luego el planteamiento del problema, el modelado matemático que contiene el diseño y el análisis, las simulaciones en matemática, el análisis de resultados, las conclusiones y el trabajo futuro. Aquí podemos observar lo que es la representación gráfica de un modelo de un fluido de Maxwell, donde estos discos representan la parte elástica del fluido y eta P representa la viscosidad. Por eso es un fluido viscoelástico. Ok, ahora la introducción. Tenemos que saber, por ejemplo, qué es la permeabilidad. La permeabilidad es la resistencia que ofrece el medio geométrico para que el fluido que contiene pueda ser deformado continua e irreversiblemente.
a mayor permeabilidad, menor es la magnitud del flujo. Hablamos de una permeabilidad intrínseca cuando tenemos un fluido newtoniano que es de viscosidad constante. Entonces esta permeabilidad se centra en la resistencia del medio, únicamente del medio. Cuando tenemos un fluido no newtoniano, se habla de una permeabilidad real o de Darcy, que esta permeabilidad contiene tanto información del fluido, tanto del medio que lo contiene. Y esto se puede aplicar en medios porosos o en algún otro sistema que tenga huecos u oquedados. Mi contribución aquí es una función de transferencia compleja que describa una permeabilidad de Darcy con mayor exactitud para un fluido no newtoniano. Ok. Definiciones básicas. Una oclusión central. Una oclusión central puede ser, por ejemplo, este coágulo sanguíneo de la figura 1.2, que lo encontramos representado como un cilindro de tubos concéntricos, donde el flujo pasa a través de la zona anular. Y esta oclusión afecta a la disminución de la magnitud de nuestro flujo directamente. Tenemos también una oclusión periférica que puede representarse también, por ejemplo, cuando tenemos una hipercolesterolemia en la sangre y este colesterol suele adherirse a las paredes de las venas causando oclusiones periféricas que provocan una reducción de nuestro radio. Y aquí están representados los modelos matemáticamente. En la parte superior tenemos lo que es una oclusión periférica, en la inferior una oclusión central, donde tenemos dos radios, un radio interior y el exterior. Y aquí pasa nuestro flujo a través de la zona anular. La velocidad es unidireccional en el eje axial Z. Ok, en los antecedentes. En los antecedentes, tomo referencias de los artículos por Corbera Poiré y Guevara Collepardo, Controlling Viscoelastic Flow by Tuning Frequency During Occlusions. Este artículo habla del estudio de la permeabilidad dinámica de la sangre humana en oclusiones periféricas y centrales, que es deformada continua e irreversiblemente por un gradiente de presión en función de una frecuencia. Aquí estudia más que nada las oclusiones con sangre con hipercolesterolemia. En este segundo artículo también estudia lo que es la permeabilidad dinámica con un gradiente de presión pulsátil, que es en función de la frecuencia, aplicando las series de Fourier. Aquí lo estudia en geometrías rectangulares, pero ahora también en cilíndricas y rectangulares, igual en sangre humana. En el segundo artículo estudia nuevamente la permeabilidad dinámica, pero ahora incluye lo que son las venas elásticas e inelásticas. En este artículo, donde tenemos la presencia de la doctora Corbera Poiré, Torres Rojas y Pagonavárraga, estudia nuevamente la permeabilidad dinámica con un gradiente de presión pulsátil, aplicando las series de Fourier en venas elásticas e inelásticas, pero ahora en un modelo 2D, representándolo ahí. Y en este último artículo, Journal of Theoretical Biology, lo aplican en sangre de animales y basándose con datos experimentales, nuevamente en venas elásticas e inelásticas. Ok, en la motivación. En muchos lados tenemos sistemas donde se ocupan resonancias o vibraciones para tener una mejora en la magnitud de ciertos flujos. Por ejemplo, en las células ciliadas externas del oído, ocupamos lo que es la vibración y resonancia de una membrana flexoeléctrica para tener una mejor audición.
En la sangre humana existe lo que es una bomba peristáltica, que es el corazón, donde tenemos la sangre que es deformada por un gradiente de presión en función de la frecuencia. También podemos tener lo que es la recuperación de petróleo, donde sabemos que es un fluido altamente viscoelástico y que puede presentar oclusiones centrales, donde es necesario ocupar bombas peristálticas como las de este tipo para que nos brinden cierta frecuencia y una resonancia incluso para mejorar nuestra magnitud de flujo. Una araña también ocupa lo que es su fibra, su seda de araña, que es un fluido viscoelástico. Y para crear su telaraña, crea ciertos impulsos en su pancita para poder expulsar esa seda. También lo hace con cierta frecuencia. Ocupa una deformación en el fluido. Tenemos una extrusión de polímeros en el cual un polímero entra de este lado y se ocupan las vibraciones de un motor para tener una mejor transferencia de calor. Esa es otra aplicación. Ok. En nuestro marco teórico. En el marco teórico es necesario conocer lo que es la ecuación de Hagen y Poiseuille, que es una ecuación del flujo que describe el comportamiento del flujo, en este caso newtoniano, que fluye a través de un cilindro que es deformado por un gradiente de presión. Tenemos la velocidad promedio, que es el flujo entre el área transversal, y una velocidad intrínseca, que es igualado a una permeabilidad intrínseca entre la viscosidad por el gradiente de presión que lo está deformando. Y la permeabilidad intrínseca está en función de la frecuencia de nuestro sistema multiplicada por el diámetro al cuadrado entre el número 8. Ok. Y la velocidad de Darcy. Tenemos la velocidad de Darcy que contiene la permeabilidad de Darcy dividido entre nuestra viscosidad y que contiene también nuestro gradiente de presión. Mi contribución aquí es una función de transferencia compleja que puede ser, lo llamaremos así, también es la permeabilidad de Darcy, que contiene la permeabilidad intrínseca, que es la permeabilidad que describe al medio, más una función de transferencia que describe el flujo que está contenido. Este símbolo de aquí representa lo que es el operador fluidez y ahorita les hablaré más de eso a continuación. Ok. Hipótesis. Al utilizar esta función de transferencia compleja para determinar la permeabilidad de Darcy, se podrá calcular con mayor precisión lo que es nuestra magnitud de flujo de un fluido viscoelástico, en este caso un fluido viscoelástico de Burgers modificado, de interés sometido a un gradiente de presión pulsátil. Objetivos. En nuestros objetivos está estudiar el flujo volumétrico de un fluido con una oclusión periférica y central. Calcular la función de transferencia compleja del sistema en función de las propiedades materiales, que son viscosidad, elasticidad, y también su memoria del fluido. Tenemos que proponer un conjunto, bueno, se propone un conjunto de variables adimensionales que facilitan las simulaciones de nuestra función de transferencia. Usar un modelo para caracterizar la elasticidad y obtener nuestras curvas resonantes en nuestro sistema. Y utilizar datos experimentales.
nuestro problema físico y nuestro modelado matemático a continuación. Ok, en el modelado matemático, primero tenemos lo que es nuestra oclusión periférica, que está representada por un cilindro de radio igual a A y longitud de Z igual a L. Son coordenadas cilíndricas. Hablamos de un fluido incompresible en estado no estacionario, es decir, que no está en función del tiempo. Tenemos un fluido no newtoniano. Nuestra fuerza motriz es un gradiente de presión que está en función de nuestro eje axial Z y del tiempo. Tenemos nuestros mecanismos gravitacionales. Son en el eje axial Z es 0, ya que nuestro cilindro está acostado. Hablamos de una geometría capilar cilíndrica. En nuestro segundo modelo es una geometría circular. Nuestro flujo es unidireccional en el eje axial Z. Aquí tenemos una imagen de un corte transversal donde se observa la reducción del diámetro. Ok, cuando tenemos una oclusión central, lo representamos en este caso como unos cilindros concéntricos donde tenemos una corona concéntrica. Tenemos un radio igual a R1 y el exterior igual a R2. Aquí se ocupan las ecuaciones de conservación y transporte y reología, como la ecuación de continuidad, que es un balance de masa sin reacción química. También ocupamos las ecuaciones de movimiento, como la segunda ley de Newton, la ecuación reológica, como las de Newton y Hooke. Y aquí podemos ocupar esto puede ser aplicado a diferentes operadores, como operador de Maxwell, Jeffrey, Burgers, Kelvin Boyd y modelo fraccional. Yo lo voy a ocupar en el modelo de Burgers modificado. Ok. Los mecanismos inerciales. Para comenzar este estudio, es necesario partir de la ecuación de movimiento lagrangiana, que nace de un balance de transferencia de masa. Tenemos nuestras fuerzas de deformación, nuestras fuerzas de bulto. Y ocupamos la ecuación reológica de la deformación, que es el esfuerzo cortante multiplicado, el esfuerzo cortante, perdón, es igual a la viscosidad multiplicado por la deformación que se ofrece en este medio. Entonces, se sustituye aquí, obteniendo así la ecuación de Navier-Stokes modificada. Al desarrollar y operar estos gradientes, podemos obtener lo que es el componente Z de varios componentes. Pero en este caso se ocupa del componente Z porque mencioné que nuestro flujo es unidireccional. Entonces, al aplicar las propiedades de nuestro modelado matemático que les presenté anteriormente, tenemos que, por ejemplo, la velocidad en Z con respecto de R es 0, la diferencial de la presión con respecto al eje Z se queda. No tenemos fuerzas de bulto, entonces obtenemos nuestra componente en Z, queda de esta manera. A continuación tenemos que resolver esta ecuación diferencial aplicando la transformada de Fourier para pasar para que el tiempo, en vez de quedarnos en función del tiempo, nos quede en función de una frecuencia, obteniendo esta ecuación.
Ok, y aplicamos las ecuaciones de Bessel, donde, bueno, primeramente aplicamos lo que es nuestro parámetro beta al cuadrado por cuestiones de un signo negativo, este signo negativo. Entonces nos queda igual a I al cubo por la densidad en función de I la frecuencia entre nuestro operador viscosidad. Se hace un cambio de variable de X igual a el número imaginario por beta por R. Y llegamos de esta manera a nuestra ecuación diferencial modificada de Bessel. La solución de esta ecuación diferencial es una solución homogénea y una solución particular. Aquí podemos observar que nuestra solución homogénea contiene la función diferencial de Bessel de primera especie de orden 0 y de segunda especie de orden 0. Nuestra solución particular contiene la información de nuestro gradiente de presión y también información sobre nuestro fluido. Esta la igualamos a una constante A por motivos algebraicos para facilitar. Y nuestra solución general al encontrar estas constantes, nuestra solución general es esta, es la suma. Y nos queda de esta manera la constante 1 por la función de Bessel de primera especie de orden 0 por beta por R más la constante 2 por la función de Bessel de segunda especie de orden 0 por beta por R más nuestros gradiente de presión. Ok, ahora aplicamos esto en el modelo del capilar, donde tenemos que encontrar las constantes 1 y la constante 2, aplicando las condiciones de frontera. Ok, en la primera condición de frontera, tenemos que el radio es igual a A. La velocidad, cuando el radio es igual a A, nos encontramos en este punto donde la velocidad es igual a 0. En este punto, debido a la resistencia y la permeabilidad. Cuando nos encontramos en este punto, nuestro radio es igual a 0. Aquí en este punto se tiene una velocidad máxima en el centro, que tiende a infinita. Sustituyendo ay, se me fue la palabra. Condición de frontera. Las condiciones de frontera, sí, perdón, gracias. Las Sí. condiciones de frontera, obtenemos nuestro perfil de velocidades, que está dado de esta manera. Contiene la información de fluido y el gradiente de presión. Y en este caso contiene la función de Bessel de segundo orden de orden 0. Y para encontrar el flujo volumétrico se usa una integral de superficie. Claro, se tiene que hacer un cambio de variable al espacio de R y θ. Se sustituye nuestro perfil de velocidades en esta ecuación y se integra de 0 a 2pi y de 0 a, que es nuestro diámetro. Y obtenemos nuestro flujo volumétrico, que contiene una función de transferencia y está multiplicado por nuestro gradiente de presión en función de una frecuencia. En esta función de transferencia compleja está de esta manera. Aquí contiene información que está relacionada a la ecuación de Hagen-Poiseuille, pero también se presenta el parámetro beta, nuevamente, que contiene información sobre el fluido y que está en función también de la frecuencia. Esta ecuación, bueno, es muy importante para mí. En el caso del capilar, en nuestro perfil de velocidades generales, sustituimos las condiciones de frontera siguientes. En este caso,
Cuando nuestro R nos encontramos en el diámetro interior, nuestra R es igual a R1. En este punto la velocidad es 0. Y cuando nos encontramos en el radio exterior, el radio es igual a R2. Y la velocidad también es 0. De esta manera, nuestro perfil de velocidades particular nos queda así, donde ya habíamos establecido la constante A. Tenemos presentes también la función de Bessel de primer orden y de primera y segunda especie, perdón, de orden 0, donde nuestras constantes M, que son estas, M1 y M2, están dadas de esta manera. Se ven complejas, pero no se espanten. Tenemos también presente nuestra información del gradiente de presión. Y para encontrar el flujo volumétrico, nuevamente usamos una integral de superficie, en la cual obtenemos de esta manera nuestra ecuación del flujo volumétrico, que contiene una función de transferencia compleja, dada por el mismo parámetro beta, y nos queda de esta manera. Están presentes nuevamente las constantes M1 y M2, las funciones de Bessel de primer y segundo orden, de primera y segunda especie de orden 1. A este O eta es nuestro operador viscosidad, en el cual contiene la información del fluido viscoelástico que queramos estudiar. En este caso yo voy a estudiar el de Burgers modificado. Un sistema de Burgers modificado se encuentra representado por dos fluidos viscoelásticos. Primeramente tenemos un fluido viscoelástico que tiene contribuciones elásticas y viscosas, que pasa a través de una membrana flexoeléctrica. Esto puede ser aplicado también al oído o a otros sistemas. La membrana flexoeléctrica solamente tiene contribución elástica. Y el segundo fluido viscoelástico tiene contribuciones elásticas y viscosas. Entonces, esta ecuación viene siendo la suma de todas estas contribuciones. Esfuerzo 1, esfuerzo 2 y el esfuerzo de nuestra membrana, la contribución elástica, G por sigma. Y aquí observamos lo que es ondas electromagnéticas que están en función de una frecuencia y del tiempo, que hacen que se alcance vibraciones en esta membrana que permiten un aumento en la magnitud de nuestro flujo, que es la salida. Estos esfuerzos 1 y 2 están representados por estas ecuaciones. Aquí observamos lambda 1 y lambda 2. Eso representa la memoria de cada fluido o el tiempo de relajación de Maxwell. Y se multiplica por la diferencial del esfuerzo con respecto al tiempo, que nos da igual a eta 1, que es la viscosidad, por la deformación. Para esta deducción del operador, que vamos a sustituir en nuestra función de transferencia que encontramos en el capilar, nos encontramos en estas ecuaciones. Lo que hice primero fue despejar la deformación, perdón, el esfuerzo. Despejar el esfuerzo y sustituirlo en la ecuación general. Al estar operando nos encontramos con un tiempo de relajación total, que es la suma de los dos tiempos de relajación de cada
de cada fluido. La memoria, que es el producto de lambda de cada uno. La viscosidad total, que es la suma de las viscosidades. La elasticidad de bulto, que es la elasticidad de cada fluido, es la suma. Y una fluidez. La fluidez es 1 entre el operador viscosidad. Entonces, ocupando todos estos parámetros que nos encontramos en la álgebra, llegamos a nuestro operador viscosidad modificado, de Burgers modificado en términos de la fluidez, donde dt es la diferencial con respecto del tiempo. Y es esta la ecuación. Ahora es importante adimensionarla. Para dimensionarla, tenemos nuestra viscosidad, que la dividimos entre la suma de lambda y la suma de g, por cuestiones de las unidades. Tenemos lo que es la memoria de los fluidos, que lo dividimos entre la suma de lambda. Y por cuestiones para poder cuantificar la membrana, digo, la elasticidad de la membrana, sustituimos 1 entre G igual a 1 menos M entre M. Esta M representa la elasticidad de la membrana, que la acotamos a 1 para que pueda ser más cuantificable y no nos tienda a infinito. Entonces, cuando tenemos una membrana mucho menor a 1, pero no a 0, hablamos de una membrana flexible. Y cuando tenemos una elasticidad igual a 1, quiere decir que tenemos algo muy duro, como una roca o un tabique, algo que no es nada flexible. Y de esta manera llegamos a nuestro operador de Burgers modificado. En términos de la fluidez, aquí ya está dimensionado, pero no está en el espacio de Fourier, entonces es necesario aplicar la transformada de Fourier para poderlo simular. Entonces, esta sería ya nuestra ecuación, nuestro operador viscosidad, en términos de la fluidez, listo para simular. En nuestro modelo dimensional, entonces, en cuestión de la función de transferencia, para el capilar, haciéndole un análisis dimensional a beta por A, que es la longitud de onda que está asociada a las funciones de Bessel, tenemos aquí A al cuadrado, que es el diámetro al cuadrado, multiplicado por la densidad, que es kilogramos sobre metro cúbico, y una frecuencia que está en radianes por segundo. Tenemos nuestro operador viscosidad, se encuentra aquí 1 sobre Pascal por segundo. Haciendo todo este análisis dimensional nos damos cuenta que es igual a 1 y está correcto. Aplicamos estos parámetros adimensionales, como la viscosidad adimensional, una frecuencia adimensional, que es la frecuencia multiplicada por la suma de lambda. El tiempo característico. El tiempo característico es un tiempo inercial. Puede decirse que es el tiempo que tarda en fluido en ser deformado, a diferencia del tiempo de relajación, que es el tiempo en el que el fluido, al ser deformado, cuando se le deja de aplicar ese esfuerzo cortante, cuando se habla de un fluido viscoelástico, tiende a regresar a su forma original, o eso es lo que trata. Entonces, ese tiempo en que se relaja todo ese tiempo, a ese se le llama el tiempo de relajación. Entonces, es necesario utilizar el número de Débora. Este parámetro es la suma de lambda entre este tiempo característico. Y nuestro parámetro beta, usando todos estos parámetros dimensionales y sustituyéndolos en nuestro
en beta por A en este análisis, tenemos este parámetro adimensional beta en función de nuestro número de Débora, nuestro operador fluidez y una frecuencia. Entonces, de esta manera, nuestra función de transferencia del capilar nos queda de esta manera, donde OFI, esto contiene nuestra información del fluido, de nuestro sistema de Burgers modificado que les presenté. Tenemos aquí nuestra función de transferencia y lo que entra son ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de una membrana flexoeléctrica, que es la que tiene la contribución elástica, que se encuentra entre los dos fluidos viscoelásticos. Y lo que obtenemos es un flujo, una magnitud de flujo, un aumento en nuestro flujo. En nuestra simulación, lo que ocupé fue esta función de transferencia, nuestro parámetro beta desde luego, y una magnitud de flujo. Es importante sacarle la magnitud a ese vector, porque es necesario no perder la información de la parte real y la parte imaginaria, ya que la parte real contiene la información de la energía que contiene el fluido, como la viscosidad, la elasticidad y la memoria. Y la parte imaginaria contiene la energía que libera ese fluido al ser deformado. Y también se ocupé lo que es el número de Débora, que es el tiempo de relajación entre el tiempo inercial. En esta primera simulación, lo que estamos observando es cómo se comporta nuestro fluido de Burgers modificado en función de cuando le sometemos cierta frecuencia. Bueno, está graficado la frecuencia versus la magnitud del flujo. Entonces simulamos a diferentes números de Débora, con punto 1, punto 5 y el número 1. Aquí en el punto A observamos que en Débora punto 1 no existe aún una resonancia. En el punto B, este punto de aquí, ya se le puede decir que existe una resonancia, que es cuando se alcanza un nivel máximo de vibraciones. Pero sin embargo, en el punto C, cuando tenemos un número de Débora igual a 1, se observa que se alcanza la máxima resonancia. Entonces, esta máxima resonancia físicamente se ve reflejada en un aumento en nuestro flujo, que mejora el flujo a pesar de las obstrucciones, de la obstrucción periférica que se tiene. Esto cuando tenemos una viscosidad total igual a 1, el producto de lambda, la memoria, es igual a 10 a la menos 4 y una elasticidad muy pequeña. En esta función de transferencia, lo que entra es una onda electromagnética y obtenemos una resonancia a través de descrita por la función de transferencia y que nos da un flujo volumétrico mayor. En esta gráfica podemos observar lo que es la frecuencia en función del esfuerzo en la pared. Este esfuerzo en la pared es una función de transferencia, pero solamente en la pared. En este caso, igual lo simulé a diferentes números de Débora, en punto 1, punto 5 y 1.
Cuando hablamos de uno, hablamos de un fluido viscoelástico, igual o mayor a 1. Entonces observamos que nuevamente en el punto C es donde se tiene una mayor resonancia, que es una frecuencia de aproximadamente 2 radianes por segundo. Y igual hablamos de una elasticidad mucho menor a 1, una memoria de 10 a la menos 4 y una viscosidad igual a 1. Viscosidad total. En esta gráfica lo que hice fue comparar las dos gráficas anteriores, que es el flujo volumétrico, la función de transferencia de flujo versus la función de transferencia del esfuerzo. Y probarlo al número de Débora de 1 y número de Débora 2. Observamos que cuando tenemos el número de Débora de 2 se habla de un fluido mucho más viscoelástico. Entonces, esto nos está demostrando que a mayor viscoelasticidad, entre mayor sea viscoelástico el fluido, tiene una mejora muy significativa en cuestión del flujo. En este punto se habla de un tiempo de relajación dominante de Maxwell. Tiene una mayor deformación. Y esta es la gráfica del esfuerzo en la pared. Perdón, la ecuación del esfuerzo en la pared. Para llegar a esta ecuación del esfuerzo en la pared, lo que hice fue tomar el perfil de velocidades general y derivarlo con respecto de R y multiplicarlo por 1 entre la fluidez, nuestro operador fluidez. Entonces es muy, muy interesante ver cómo se comporta el fluido. A mayor viscoelasticidad, mayor es la deformación que tiene y mejor es la respuesta que obtenemos con respecto a la frecuencia. Conclusiones. Se habló de una función de transferencia, se presentó una función de transferencia compleja para el capilar, también para los tubos concéntricos. En cuestión del sistema de Burgers modificado, se habló únicamente allí en el modelo del capilar. Esto se puede aplicar a sistemas de interés como puede ser sangre humana, sistemas miscelares, dispersión de cristales líquidos, diferentes polímeros muy viscoelásticos y un sistema electrorreológico como puede ser el oído humano. En el trabajo futuro está hacer la simulación del tubo concéntrico para el Burgers modificado, un trabajo escrito que es mi tesis, terminar el LTP9 como proyecto tesis, hacer mi examen de grado y próximamente, si se me permite, presentar un artículo en la AMIDIC y presentar en un congreso de la AMIDIC. Y estas son mis referencias y agradezco mucho su atención. Si tienen algunas preguntas, comentarios, críticas, son bienvenidas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Estefanía, por la presentación. Y sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, indíquenos con el audio o con el chat si tienen alguna ¿Me pregunta. permites, doctor? Yo. Sí, adelante, doctor Edson. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerte, Estefanía, porque yo sé que aceptaste esta cuestión, que es importantísimo que todos los estudiantes se expongan. Hay que exponernos siempre al trabajo. En general, el trabajo está muy bien. Es un proyecto que se ha desarrollado de un programa PAPIT que nosotros estamos trabajando en Sangre, que fue el que inició este proyecto, fue el doctor Fausto.
en cuestión de estudiar la sangre con colesterol, la riología. Entonces, yo creo que el trabajo necesitamos acortarlo, como lo vimos ayer tú y yo, necesitamos acortarlo un poco y darle bien la pauta, porque nos hablas al inicio muy bien de todo lo que son las funciones de transferencia, que es lo más importante, es una función respuesta. Pero hay algunas cosas que tenemos que precisar bien. Por ejemplo, en el artículo de Corbera, ¿puedes poner los artículos? Los artículos, que están. Sí, creo que, ajá. Ok, ahí está, en el primero, en el otro. Ahí, ese comentaste que era sangre con hipercolesterolemia. No, ahí ese trabajo lo que hablan es simplemente de sangre fresca, sangre humana fresca, pero no le meten el aditivo el componente del colesterol. Curiosamente, el primer grupo que habló del colesterol fue el grupo del doctor Fausto, que sacaron un artículo muy bueno en el 2015. Entonces ahí nada más es de sangre y lo que están viendo es la respuesta dinámica de una fuerza motriz, que es el gradiente de presión, y el flujo. Siempre fuerza motriz y el flujo. Entonces, esto nos sirve de inspiración para aplicarlo a describir la reología de las membranas que tenemos aquí, que son las células ciliadas externas, que es la variante de tu trabajo. Pero es nuestra motivación. Otra de las cosas, Ok. vamos a la figura mecánica de tu sistema, por favor. En la que tiene el campo eléctrico y la que tiene el flujo, por favor. Ok. Ahí, esa. Primero esta la hizo el profesor Luis Antonio, que está ahí, que me escucha, que le agradezco muchísimo. Aquí lo que tú tienes es la representación de lo que tú vas a trabajar en tu sistema. En este caso tienes una fuerza motriz que es un campo que cambia con respecto al tiempo, es lo del lado izquierdo. Pero no tienes una onda electromagnética. Sí sé que si tú tienes variaciones del campo eléctrico con respecto al tiempo, induces variaciones espaciales del campo magnético. Esa es la ley de Faraday. Esa es una de las 4 leyes fundamentales de las ecuaciones de Maxwell. Pero aquí lo único que tienes que precisar es que tienes una fuerza electromotriz. En este caso es un campo eléctrico. Esa te va a activar, nada más. O sea, no es necesario meter ahí un campo magnético, que sí lo estudian y lo vamos a poner dentro de las referencias. Entonces, ese campo magnético, ese campo eléctrico, perdón, ese campo eléctrico, lo que te va a inducir es flujo. O sea, es muy padre este programa porque tienes el campo eléctrico y produce flujo. Entonces tienes eso. Esa es la parte a la que tú, digamos, has direccionado tu trabajo. Lo que estuviste estudiando en LTP8, lo vas a cambiar y lo vas a adaptar a esa parte. ¿Ok? Ese nada más sería el cambio. O sea, allá tenías un gradiente de presión, aquí tienes un campo eléctrico, tienes un gradiente de potencial eléctrico, pero todo es exactamente igual. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vámonos a, hay que simplificar más el trabajo en el sentido de que todo lo primero que hicimos nos sirvió para las bases matemáticas, que es adaptarlo a lo que tienes ahora, pero nos sirve de inspiración. Vete a las figuras que tienes ahí de la motivación, que es muy importante. Okay. Entonces, ¿considera usted que puse mucha información? Eso ya lo habíamos comentado más o menos, pero está bien, hay que ordenarla, pero está bien, porque aquí en las células ciliadas, fíjate lo que tienes ahí. El sonido viaja a través del oído. Si puedes poner el apuntador ahí, anatomía del oído, ahí, de la primera a la izquierda. Ahí, exactamente, para que lo estemos. La de la derecha, la blanquita. Entonces, ahí entra el sonido al oído externo, después pasa por el oído medio, llega al oído interno donde está en ese sistema mecánico de el yunque, el estribo, el martillo, todo eso, ¿no? Que siempre nos los ponen en secundaria. En el oído interno llega a esos sacos que tienes a la izquierda, esos sacos que están de naranja, esos sacos, esas son las células ciliadas externas. Esos sacos, por la electroestimulación de los campos
fisiológicos que tenemos en el cuerpo humano se contraen y se expanden. Se contraen y expanden y esos liberan la energía que amplifica el sonido. Y eso es lo que es el tema principal de tu trabajo. Ese botón que se ve ahí abajito de esos sacos naranjas, ese botoncito que está ahí, exacto, ese botón es una proteína y ese saco está rodeado de medios electrolíticos adentro del saco y fuera del saco. Esas son tus dos fases viscosas, viscoelásticas. Y lo que se está moviendo es ese saco, esa es la membrana. Entonces, lo que tú estás, básicamente tu proyecto es modelar ese saco. ¿Cómo lo vamos a modelar? A través de la reología. Dos fases viscoelásticas, que son una que está dentro del saco y una que está fuera del saco. Y la membrana pues, es ese saquito que se está moviendo y se contrae y te permite amplificar. Una persona que ha perdido la capacidad de oír es porque ese saco es completamente rígido. Eso me lo explicó el doctor Fausto. Es un tabique, no se mueve. En cambio, una persona joven como ustedes que puede escuchar, sus células ciliadas se contraen y se expanden. Entonces, tú tienes un sistema electroreológico. La membrana es flexoeléctrica y eso es lo que tú vas a modelar. Si te das cuenta, eso es el sistema mecánico que dibujó el profesor Luis. Entra el campo eléctrico, que es la parte fisiológica, sale el flujo. Y adentro de eso hay dos fases viscoelásticas y en medio de esas dos fases viscoelásticas está la membrana. Ese es el proyecto. ¿Ok? ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Perfecto. Ahora, bueno, vámonos hasta el último a las gráficas, Por último, estas gráficas lo que te están diciendo es el efecto del flujo con la frecuencia, que es la interacción que tú tienes de la frecuencia de tu fuerza electromotriz con el flujo, cuánto sale. Y obviamente lo que te interesa es la máxima respuesta, no el aumento. Aquí no hay aumentos. Tienes que decirlo en términos de dinámica y control de procesos. Es respuesta. La máxima respuesta entre el campo eléctrico y el flujo se da una frecuencia que se selecciona, específica. No todas las frecuencias las capta el oído. Las que capta son las que amplifican. Y esa lo ves en la gráfica que tienes abajo, en la frecuencia. Es donde se ve el máximo. Ahí tú vas a decir, ahí está la resonancia, la máxima respuesta posible del fluido. ¿Y con qué coincide? Vete al Débora, con más o menos elasticidad. Ahí en la gráfica. Con más elasticidad. Exactamente, necesitamos la viscoelasticidad del sistema, ¿ok? Eso es lo que estamos buscando. Vamos a la siguiente gráfica, y ya para terminar. Es ahí ahora estás viendo lo que hace el fluido en la interacción fluido y la frontera, o sea, fluido y pared. Aquí tienes el campo eléctrico, te induce un esfuerzo viscoelástico. El otro es campo eléctrico, flujo. Y este es campo eléctrico, interacción con la pared, que es el esfuerzo. Y tienes la misma respuesta. Entonces, a una frecuencia específica, ¿qué pasa en la C? Tú tienes que... Una resonancia. Exactamente. Tienes dos resonancias. Y vamos a la última. Entonces, cuando tú quitas o parametrizas esas curvas, quitando la frecuencia, tú vas a tener en el eje vertical, que faltó mencionar eso, el esfuerzo y el flujo. El flujo activa el esfuerzo, porque sin flujo no hay interacción con la pared. Entonces, esos ciclos que ves ahí es como una huella digital de tu sistema. Depende de cada sistema. No es general, dependiendo de las características reológicas. Y ese punto rojo, morado, está asociado con el tiempo de relajación de Maxwell. Perdón, ahí está. Entonces es importante eso, ¿ok? Sí, profe. Bueno, pues nada más era eso. Perfecto. Muy bien, Estefanía. Pues por mi parte es todo, ¿no? Gracias por sus observaciones. No, estamos muy bien. Vamos a trabajar. Que ahora tenemos que escribir el artículo, ¿ok? Así Y es. gracias al doctor Edson, pues se nos acaba el tiempo, pero si alguien quiere participar, si no, pues
Sí, yo te felicito, Estefanía, es un tema muy complejo. Se ve que ya has avanzado bastante. Esperamos que termines tus trámites pronto y que puedas lograr tu publicación. Y bueno, pues sí, hay que repasar algunos conceptos fundamentales aquí o básicos para que cuando te pregunten, pues no haya ningún problema. Ya los estaremos revisando. Esperamos que antes de que te titules, pues nos des una nueva presentación donde ya apliques todo pues todas las sugerencias que te está dando el doctor Edson. Si no hay más comentarios, pues se nos acabó el tiempo. Les agradecemos su presencia y esperamos que nos acompañen la próxima semana nuevamente al mediodía y que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor Muchas Fausto. gracias, Estefanía. Muchas gracias, ¿eh? Excelente. Felicidades. Gracias a ustedes. Felicidades, Ah, hasta luego. Hasta luego. Bye. Tengan buena Bien. tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego a todos. Buena Hasta tarde. luego. Buena exposición. Sí, excelente.